Yo quiero partir de la siguiente pregunta, y ahí siempre quiero la participación de varios de los auditores. Acá tenemos docentes, lógicamente, en ejercicio, maestros, ¿verdad? Sí tenemos docentes en formación que pues, no se han aceptado todavía ante un público a una clase. Mi pregunta es, para aquellos que tuvieron la oportunidad de prestarse a una labor de aula, cuando llegaron por primera vez al colegio, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, tú llegaste, ¿qué te dieron? ¿Sí? ¿Te dieron esto es lo que hay que enseñar o esto es lo que hay que hacer? O sea, ¿con qué instrumentos empezaste? ¿Qué me puede contar parte de esa experiencia? Bueno, si mucho a los colegios que he llegado, si el programador en otros colegios le dicen a uno, usted es un profesor, listo, enseñe, o pase que lo que se va a enseñar, que no es lo ideal. ¿Qué más quieres contar? Tiene el plan de estructurado. Realmente lo que se le permite es que el docente de manera libre escoja cuál es la metodología que va a utilizar para implementar el plan de aula y obviamente las presentaciones. He notado que prácticamente cada institución decide cuál es el modelo que va a utilizar y le da mucha autonomía a cada docente para que adapte su propio plan de trabajo al plan de área. Aún en las entidades territoriales, hablo de Tuluá, de todos los municipios, en las instituciones todavía no se ha hecho como una homologación de ese tipo de sistemas, de ese tipo de herramientas que tenemos. Prácticamente cada institución es una isla. Básicamente a nivel institucional, llámese instituciones educativas oficiales o privadas, la mayoría siempre se parte es desde los estándares básicos de competencia, que pues sabemos que es una herramienta fundamental, y el modelo pedagógico institucional. Sabemos que debe ir articulado con la filosofía institucional, se hace el plan, como decía el profesor, se tiene a nivel general un plan, el plan de estudio, de allí cada docente pues lógicamente lo tiene el plan por áreas, dando autonomía para que lo trabaje desde su pedagogía y metodología, teniendo en cuenta los aspectos anteriores. Entonces hay que tener en cuenta siempre que como docentes tenemos autonomía en cada una de nuestras áreas para poder desarrollar el plan que la institución requiere que se desarrolle. Bueno, ¿quiénes son docentes de básica primaria? Antes nada más docentes de básica primaria. Voy a hablar, por ejemplo, del siglo I de básica primaria, que es de primero a tercero. En algunas instituciones educativas podemos encontrar una serie, tiene, por ejemplo, 2 o 3 primeros, 2 segundos o más. ¿Cómo es el proceso, ¿sí? Y la comunicación entre esos docentes que manejan ese ciclo de primero a tercero y que además hay varios docentes que únicamente tienen cada uno un grupo, primero A, primero B, primero C, como lo quieran llamar? O sea, la pregunta es, ¿cada docente tiene un propio plan de área a través de la autonomía o el plan de áreas que ejecuta el docente primero A, primero C es el mismo? Lo que el docente de los lados primero, ¿sí?, desarrolla con el estudiante le permite alcanzar un estándar básico de competencia que es de finalizado el grado tercero. Es decir, si yo en primero estoy aportando un granito de arena suficiente para que cuando el estudiante llegue a ese punto, la docente que lo tome, como el docente que lo tome, también puede avanzar en el proceso y cuando llegue a tercero, ese estudiante tiene la garantía de que cumple con un estándar básico de competencia que le permite saber y saber hacer. Bueno, en la institución educativa donde yo laboro, institución educativa Segna,
al título que tenga cada uno, divididos en las diferentes áreas. Y esos planes son generales, se aplican en todas las sedes de la institución, independientemente si hay 1, 2, 3 grados primarios o 2 o tercero. Entonces todos los docentes manejamos el mismo plan de área. Y para el plan de aula también los docentes de cada especialidad hacen una sugerencia, la compartimos entre todos, pero no es camisa de fuerza. El docente de primaria de cada grado tiene la opción de escoger ese plan de aula o de elaborar su propia metodología. Eso facilita la movilidad, es decir, en caso de que un estudiante de la CX pase a ir a otra vereda de la misma institución, pues no va a tener el inconveniente de que de pronto durante el proceso vaya a tener unas temáticas diferentes. Eso facilita mucho la movilidad. Pero eso es importante lo que plantea como organizar. Hay una comunicación que es fundamental. Ahí hay una comunicación. Con relación al plan de área, se trabaja, de hecho es tan importante las semanas de desarrollo institucional donde se reúnen los docentes por conjuntos de grados, precisamente para desarrollar ese plan, para, como valga la redundancia, planearlo y de esa forma ejecutarlo, haciendo una debida articulación de acuerdo a los estándares básicos. Sabemos que da primero, segundo, tercero, que es un nivel, segundo, cuarto y quinto, sexto y séptimo, y así de esta medida hasta la media técnica, lógicamente sin dejar de lado a preescolar. Es muy importante también tener en cuenta desde preescolar la articulación que se debe tener con el grado primero, porque muchas veces dejamos de lado porque es preescolar, entonces los profesores de preescolar van aparte. Cuando esos niños pasan a primero, entonces sabemos que deben traer unos saberes previos, que son los que ellos de por sí tienen por naturaleza, más los que deben llevar para que haya un mejor aprendizaje. Entonces se trabaja es por conjuntos de grados y los jefes de área, de cada una de las áreas, la lengua castellana, matemática, biología, etcétera, lógicamente también lo trabajan por conjuntos de grados haciendo una articulación en ese plan. Las preguntas serían una clara. Identificar cómo estamos trabajando, ¿sí? Desde nuestro placer pedagógico de la institución, si hay coherencia entre lo que cada docente enseña o quiere que su estudiante aprenda en los diferentes ciclos, comprende cada uno de los profesores. Así, miremos acá. Cuando yo hablo de la articulación del plan de área, plan de aula y plan de valoración, estamos hablando de 3 instrumentos diferentes que tienen los 3 el objetivo de alcanzar una meta en común en cada uno de los ciclos o niveles de la escolaridad. El plan de área, vamos a la el plan de área, recordemos que el profesor Renato les comentó ahorita que hay un plan de área general, ¿sí? Que se fundamenta desde un componente teórico que contempla todo lo que yo quiero alcanzar desde el grado 0 hasta el grado 11. Acá yo les voy a contextualizar un plan de área que se aterriza desde lo que yo hago en cada periodo y en cada grado o en cada ciclo de la educación. Dame el tiempo por acá al plan de área. Un plan de área tiene una estructura. La compañera por allá hablaba ahorita de un modelo pedagógico, un modelo educativo. Ese modelo pedagógico educativo es la ruta, ¿sí? En la cual el maestro, digamos, es el bullet que el maestro le sube para poder alcanzar los propósitos de la institución. Mi plan de área, al igual que mi modelo pedagógico, debe tener ¿qué? Unos propósitos. Esos propósitos nosotros los llamamos en las instituciones logros, estándares, competencias. Ese plan de área igual debe tener unos contenidos, que son los pretextos, ¿sí? Bajo los cuales yo desarrollo una serie de competencias que me permiten que el estudiante esté alcanzando esas metas o esos estándares, esos propósitos. Lógicamente tiene unos tiempos o unas secuencias, ¿sí? Que me dicen el cuándo y en qué momento voy a desarrollar los pretextos que me contribuyan al alcance del propósito. Unas metodologías y nuevos recursos, en otras palabras, el cómo voy a hacer para
mi propósito. Los recursos, que son los elementos con los cuales interactúo para el desarrollo de las competencias del estudiante, y los criterios de evaluación que permiten medir si el estudiante está o no alcanzando dichos propósitos. ¿Qué es el plan de área? Simplemente es el esquema estructurado de cada área obligatoria o optativa con sus respectivas asignaturas. Siempre hablamos de áreas, por ejemplo, ciencias sociales, conformadas por asignaturas, historia, geografía y democracia. Ese plan de área debe contemplar todos los procesos necesarios para alcanzar la competencia en función de las tres asignaturas: historia, geografía, democracia. Vamos acá al siguiente. La pregunta es: ¿cómo elaborar adecuadamente un plan de área? La compañera ahorita planteaba, es fundamental partir desde los estándares. Sí, listo. El Ministerio de Educación ha generado una serie de documentos que nosotros hemos ido insertando o incorporando en nuestros planes de estudio. Nosotros venimos de una educación por objetivos, de una educación por logros, una educación por competencias, una educación por desempeño. ¿Listo? La pregunta es: ¿cómo en cada institución o cada plantel educativo se fue incorporando esos nuevos conceptos o evolución de los conceptos? Porque sigue siendo realmente lo mismo. Hablar de un objetivo es lo mismo que hablar hoy en día de una competencia o de un logro. ¿Qué sucedía? Cuando uno examinara, yo comparo el proceso que he vivenciado de pronto a lo largo de lo que es mi desempeño como docente en algunas instituciones que se hacían. Teníamos educación por logros, resultaron los estándares, entonces simplemente habría una casilla más en ese plan de estudio o en ese currículo y escribían lo que eran los estándares. Entonces decimos que estamos formando por estándares, o sea, los que están en el papel, es muy bonito. Aparecieron luego lo que eran las competencias. Listo, entonces, logros, estándares, competencias, incluimos competencia interpretativa, competencia argumentativa, competencia propositiva. Solamente abrimos una casilla o un espacio a ese plan y insertaron esos elementos. Y luego resultaron los desempeños. Igual, abrió una casilla y insertaron el desempeño académico, el desempeño personal y el desempeño social. La pregunta es: ¿será que esa es la forma pedagógica y adecuada de hacerlo? Seguramente no. Acá yo le voy a indicar una ruta adecuada para uno construir un plan de área pertinente, ¿no? Lo primero que yo voy a hacer es hacer una discusión de los canales de competencia. En el colegio donde yo trabajo resultó una propuesta para hacer esa distribución de forma coherente. Es un código que les voy a mostrar acá en el campo por favor. Este es un ejemplo para el área de ciencias sociales en el ciclo 1 que corresponde al grado primero a tercero. La pregunta es: los estándares, la cantidad de los estándares te plantean un estándar general que el estudiante debe alcanzar finalizado el grado tercero, pero no te dicen qué debe alcanzar el estudiante en primero, qué debe alcanzar el estudiante en segundo o qué debe alcanzar en tercero, sino que él tiene todo ese ciclo para cumplir con ese propósito. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo hago una lectura de lo que me plantea la cartilla de estándares y defino un estándar general para el ciclo primero al tercero, es decir, lo que el estudiante debe saber y saber hacer una vez terminado el grado tercero. Pero ¿cómo contribuye el docente primero, cómo contribuye el docente segundo y cómo contribuye el docente tercero en el alcance de ese logro general? En el caso de las ciencias sociales, los estándares vienen distribuidos por tres componentes. El componente relación con la historia, relación con el espacio y relación ético-política. En otras palabras, las tres asignaturas que componen el área: historia, geografía y democracia. Entonces, esta estructura que tiene la cartilla de estándares me dice que en el componente con la historia aparecen una serie de criterios o indicadores que me dicen que el estudiante qué debe saber y saber hacer el estudiante finalizado el grado tercero. Y entonces me pueden aparecer un total, digamos así, un total de 10, 12, 15, 20 o más indicadores, ¿sí?, que yo los debo distribuir como de acuerdo al proceso de pensamiento de los niños, de acuerdo al grado de complejidad, ¿sí?, de primero A
Tercero, supongamos que tenían 8 indicadores en la parte de historia. Usted define, voy a desarrollar 2 en primero, voy a desarrollar 3 en segundo, voy a desarrollar 3 en tercero. ¿Listo? Esta distribución que le quedó para historia en primeros, digamos que le quedaron dos indicadores. Con estos 2 indicadores usted va a formular lo que es su logro del periodo o los logros de los periodos. En el caso del primero, usted tendrá 4 periodos para alcanzar esos ¿qué? 2 indicadores en historia. Para segundo, tendrá 4 periodos para alcanzar los 3 que le quedaron, y para tercero, deberá alcanzar obviamente los otros 3. Si cada docente cumplió y aportó con lo que se comprometió, obviamente, por esos estándares, cuando llegue el grado tercero, el estudiante ha alcanzado ¿qué? El estándar general. ¿Listo? Entonces, lo mismo hago con historia, pero lo mismo hago con geografía, lo mismo hago con democracia. Un ejercicio bien sencillo. Supongamos que eran un total de 12 logros que aparecían en la parte de historia. Llegaron 4 en primero, 4 en segundo, 4 en tercero. Aquí es muy fácil organizarlos porque yo trabajo por periodo, entonces voy a trabajar 1 por periodo. Para el caso, cuando se haga la distribución, le van a quedar 8, le van a quedar más, entonces usted decide cuánto en el primer periodo, cuánto en el segundo, cuánto en el tercero, pero distribuidos, digamos, como cronológicamente o con un orden lógico. El docente tiene que hacer un análisis coherente de esos estándares. Cuando usted los lee, ¿sí? podrá identificar de que algunos de esos competencias, algunos de estos indicadores, dicen que el estudiante interpreta, argumenta, se comprende. Entonces usted dice, será que un estudiante en primero yo voy a colocar un logro que tenga que ver con la parte de comprender o con la parte de producir. ¿Será que por allá va a llegar? Seguramente no. Entonces usted da un orden que lógico. Lo vamos a ver. Una vez yo ya definido y haya hecho una distribución coherente de los estándares, lo que ya puede definir definición de los logros o desempeño del periodo. Cuando tengo los desempeños, hago la determinación de los pretextos para el alcance de los logros. ¿Qué es esto? Los estándares. Hay un estándar general que es del primero al tercero en este caso. Ese estándar no va a cambiar. Siempre va a ser el mismo en primero, siempre va a ser el mismo en segundo, siempre va a ser el mismo en tercero, porque eso es lo que yo estoy aportando y lo que quiero alcanzar. Pero ¿qué van a cambiar en primero? ¿Qué va a cambiar en segundo? ¿Y qué va a cambiar en tercero? ¿Qué va a cambiar? Los logros de cada tanto de cada grado como los logros por cada periodo. Cuando yo he definido, voy a ubicar en un periodo, hablemos del periodo 1. Definí mi logro. Ahora mi pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿O a través de qué voy a alcanzar esos logros? Es aquí donde el docente define cuáles son esos contenidos, yo digo, cuáles son los pretextos que yo voy a utilizar para alcanzar ese logro. No al contrario, algunos docentes llegan al colegio, voy a enseñar historia o geografía y se buscan un libro o buscan otro documento y dicen, esto es historia, eso es lo que yo voy a enseñar. Pero ¿será que eso que está ahí planteado en este libro está apuntando al alcance de esa estándar general? Totalmente desarticulado, ¿listo? Entonces, defino los pretextos. Es decir, cuando yo voy a enseñar geografía o alguna temática, es porque responde al alcance de este desempeño. Luego defino las actividades pedagógicas para el alcance de los logros. ¿Listo? Es decir, este logro que voy a alcanzar lo voy a distribuir a través de una secuencia que permite definir qué hacer en unos tiempos determinados. Determino los tiempos para el desarrollo de la actividad, es decir, hago una distribución de las actividades y digo, la actividad número 1, cuántas semanas me voy a gastar, cuántas horas me voy a gastar. Luego defino las metodologías de trabajo para el desarrollo de las actividades. En el plan de área, ¿sí? Esta metodología de trabajo es general, no es específica. Es decir, depende del modelo pedagógico, del modelo educativo que usted esté utilizando. Usted dice si esta metodología corresponde a un desarrollo conclusividista o conductista, y en función de eso es que usted va a planear. ¿Listo? Luego determino los recursos a emplear para el desarrollo de las actividades y por último defino los criterios de evaluación para las actividades a desarrollar.
Por favor, Carmen. Entonces, plan de área, propósitos que son los estándares, el estándar del ciclo, los desempeños, los contenidos, los pretextos, la secuencia, que son los tiempos, la metodología de los recursos y los criterios de evaluación. Quiero que leemos, por favor, en algún tiempo acá en la solicitud de área. Tratemos de subirlo. Bueno. Cuando yo he hecho la distribución de los estándares, ¿sí?, me va a resultar algo que acá hemos denominado nosotros desempeño del ciclo. ¿Sí? Este desempeño del ciclo no es nada más que el estándar general para esta área. Estoy hablando de gestión empresarial, es un área que no tiene estándares. ¿Sí? Ojo, cuando un área no tiene estándares, yo trabajo en una línea de curriculares, y o si no, los docentes encargados del área deben construir esos estándares y hacer la distribución. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es el área de gestión empresarial. Para el grado sexto, este desempeño del ciclo corresponde al estándar que va a ser el mismo que me va a aparecer en el grado sexto, porque recordemos que es para todo el ciclo sexto. En función de este estándar, ¿sí?, yo voy a redactar 4 desempeños que corresponden a los periodos que nosotros manejamos. Estoy hablando del primer periodo, entonces tengo un desempeño del periodo que me tiene que aportar un granito de arena al alcance de quién, del desempeño del ciclo. Para este caso necesitaría 8 periodos, ¿sí?, a través de los cuales, con lo que yo desarrolle, voy a alcanzar el estándar. Luego defino, vamos arriba, por favor. Ahí. Cuando tengo el desempeño del periodo, ahorita sí yo digo, bueno, para alcanzar este desempeño, ¿cuáles son los pretextos que yo voy a saber con el estudiante? Y lo que llamamos normalmente contenidos. Luego defino las actividades pedagógicas que voy a desarrollar, ¿sí?, para que a través de estos pretextos yo alcance este desempeño. Aquí estoy hablando ya de la secuenciación. ¿Listo? Actividades pedagógicas. Nosotros normalmente en el desarrollo de los clases pedagógicos en los ambientes manejamos una estructura y generalmente todos los docentes la hacen. Acá, al momento de yo realizar actividades pedagógicas, tengo que curarme en salud y no plantear o proponer actividades que otro docente tenga que desarrollar. No, eso se redacta en función del logro. ¿Sí? ¿De dónde los tomo? De los estándares. Entonces, como se hizo una distribución de estándares, en función de eso es que usted plantea esas actividades. Por ejemplo, yo digo acá dice, reconoce el concepto de idea y las técnicas de métodos utilizados para generarlas. Eso es lo que yo voy a alcanzar con el estudiante en la semana que viene, en la semana 3. Pero ahí no está diciendo el docente cómo lo va a hacer. O sea, ya ahí es donde ya viene la autonomía de cada docente para que en su plan de aula él planee la metodología o la dinámica para alcanzar esa actividad. Entonces, en la secuencia lo que hago es distribuir de acuerdo, en el caso nuestro, nosotros trabajamos con periodos de 10 semanas, entonces hago una distribución de las actividades y al final me aparece lo que tiene que ver con la evaluación. Recordemos que la evaluación es un proceso que continuo. Luego aparece la estrategia, ¿listo? Que es a nivel general, es decir, el cómo voy a desarrollar en este periodo todas esas actividades pedagógicas. Luego vienen los recursos que yo utilizo y aquí comienzan a aparecer los criterios de evaluación. Vamos con eso. Hay una relación entre esos criterios de evaluación. De acuerdo al nuevo decreto del 1290 que nos dice que tenemos que evaluar en función de lo académico, lo personal y social. Eso que está acá es simplemente la subdivisión o la forma como yo voy a evaluar lo que me parece que subir un momentico, por favor. Otro quinto. Esta parte, el desempeño del periodo. Ese desempeño del periodo yo lo debo evaluar en función de qué? De lo académico, de lo personal y de lo social. El Ministerio de Educación Nacional pues plantea que el plan de área debe contener el plan especial de apoyo que permita
pues contribuir al mejoramiento de las dificultades que se presentan en el estudiante. Yo no comparto esta parte porque realmente uno no sabe cuáles van a ser las dificultades del estudiante. Entonces yo no puedo definir un plan de área, perdón, un plan de apoyo tan general que cuando el estudiante lo vaya a aplicar ni siquiera responda realmente a la dificultad que él tiene. Por decir algo, un docente de matemáticas coloca una serie de actividades acá que supuestamente es el plan de apoyo que el estudiante va a realizar porque perdió la materia, por decirlo así. Y resulta que el estudiante termina haciendo algo ahí que realmente sabe y no fue la dificultad que él pone contenido. Entonces acá, esto es muy relativo. Démosle cerrar, por favor. Vamos a ver. Entonces recordemos, ya sabemos cómo podemos definir el plan de área por periodos. Ahora bien, este plan de área me responde a mí, en términos generales, el qué voy a hacer. ¿Listo? O el que voy a enseñar. Luego viene el plan de aula, que es la aplicación y el ejercicio que ahora generalmente está la autonomía del docente para él ejecutar ese plan de área. Démoslo aquí, por favor. Plan de aula. Miren la estructura que se conserva. Recordemos que cuando hablamos del modelo educativo, hablamos de propósitos, hablamos de contenidos, hablamos de secuencia de tiempos, hablamos de recursos y hablamos de evaluación. ¿Listo? En el plan de área aparecían prácticamente los mismos elementos que se repiten nuevamente en el plan de aula. Propósitos de la clase, temas de la clase, tiempos de la clase, actividades pedagógicas y evaluación institucional de la clase. Resulta que yo tengo, por ejemplo, en el caso de las asignaturas que le mostré ahorita, es una hora a la semana. Vemos en el periodo 10 horas, un total de 10 momentos o 10 clases para alcanzar ese logro del periodo. Entonces la pregunta es, ¿qué temas voy a desarrollar en la clase número 1? ¿Cuál es el pretexto a través del cual voy a generar las competencias en la clase 1, en la clase 2 y en cada una de las clases? ¿Qué tiempo voy a utilizar para el alcance de esta temática? ¿Qué actividades voy a desarrollar y cómo las voy a evaluar? El plan de área es un instrumento de apoyo a la labor docente que le permite determinar anticipadamente el qué, el cómo y a través de qué facilitar el aprendizaje. ¿Listo? Debo decir, por favor, un momentico cercano. Vamos a empezar a comprender un poquitico lo que tiene que ver la articulación de los tres elementos. Bueno, subo un momentico todos. Acá arriba, nosotros mostramos ahorita el plan de área. La primera, por favor. Es el plan de área, ¿sí? Propósitos, secuencias, metodologías, ¿vale? Recursos y interior de evaluación. Ahora les voy a mostrar el plan de aula. El plan de aula contiene, esto se repite, lo que es el desempeño del ciclo, ¿sí? Es importante siempre tenerlo en el plan de aula porque sé muy bien, o debo saber siempre hacia dónde apuntan mis acciones que desarrollo en el aula. Luego aparece el desempeño del periodo y los temas que voy a desarrollar en la clase, o los temas de la semana. Este plan de área se desarrolla por semanas, ¿listo? No por clase. Claro, por ejemplo, un docente del área de matemáticas, que son de los que más horas normalmente tienen a nivel de carga. Entonces se puede ver con un estudiante el lunes, el miércoles y todo el viernes. Yo desarrollo este plan de aula en función de esos tres momentos. No es que tenga tres actividades diferentes para cada clase, no es un solo plan para responder a esa distribución de clase. Entonces tengo los temas que voy a desarrollar en la semana y una meta, la mitad. ¿Cómo a través de lo que yo voy a desarrollar en esta semana voy a contribuir al alcance de lo que tengo propuesto como estándar del periodo? Fernando, creo que le vamos a sacar esta meta de la semana, es definir las pautas y métodos de trabajo con los estudiantes en el aula, conocer el plan de área y los indicadores de desempeño. Esta es la meta de la semana en la clase número 1. Vamos al mostramos a ver. Por acá, ¿listo? Miremos las actividades que vamos a ver. Yo tenía ya planteado que en la primera semana yo iba a definir que las pautas y los métodos de trabajo de los estudiantes, es decir, que esa actividad pedagógica se me convierte en la meta de cada una de las semanas que voy a desarrollar. O sea, mi plan de área me está diciendo que voy a hacer en cada momento, en cada
y arrancas a echar el cuento. No generó motivación, no hubo apresamiento del estudiante. Fundamental, primer momento de una clase, generar una ambientación y una motivación. Segundo momento, la puesta en contexto. ¿Cómo así puesta en contexto? Es decir, recalca el estudiante a través de un caso práctico, ¿sí?, de la importancia del tema o el proceso que va a desarrollar en esa clase. Si vamos a hablar de la célula, pues a través de, yo puedo colocarlo como ejemplo. Soy un ser humano, el ser humano está como tiene en su cuerpo una serie de células. Le doy la importancia como del tema para que el estudiante esté contextualizado. Después de la puesta en contexto viene lo que es la conceptualización o la entrega del conocimiento. Es decir, allá yo defino el qué y a través de qué voy a entregar el conocimiento. Entonces puede plantear a través de un mapa conceptual, el estudiante va a conocer la estructura de la célula, ¿sí?, en los seres vivos, en las plantas, en los organismos. Entonces tengo primero motivación, segundo puesta en contexto, tercero entrega del conocimiento, luego viene algo muy importante que es la aplicación, ¿sí? Y en la aplicación es donde yo debo generar los ejemplos, ejemplificar. Y luego viene la retroalimentación. En la retroalimentación es donde el estudiante también aplica lo que el estudiante le entrega, y ahí, en ese ejercicio de aplicación, es donde yo evalúo los desempeños del estudiante. Y en función de esos desempeños, yo hago un registro de lo que sucede en cada clase. ¿Listo? Entonces, esto es sumamente importante. Acá hay algo fundamental en el registro de la clase. Yo en el registro de clase puedo ser general o puedo ser específico. Por decir algo, si en un grupo yo creo que hay un comportamiento muy adecuado, muy apropiado, de la gran mayoría de estudiantes normalmente comprenden los temas, pero hay un estudiante X que es el estudiante problemático, yo puedo registrar en mi plan de aula exactamente esa situación de ese estudiante, y también puedo registrar la generalidad del grupo. Entonces, cuando se va a terminar un periodo, a veces los docentes se preocupan mucho y dicen: uy, no tengo notas, o no tengo valoraciones y ya se terminó el periodo, ¿qué voy a hacer? Y entonces comienzan a acosar al estudiante. Entonces, las últimas 2 o la última semana de clase piden trabajos, exposiciones, carteleras, que revisan cuadernos, y aparece una cantidad de notas milagrosas. ¿Listo? Y finalmente el estudiante termina ganando o perdiendo la materia. Pero se olvida del proceso. ¿Cuál es el proceso? Hombre, todo lo que yo evidencio en mis estudiantes en el desarrollo de cada una de las clases. Estos resultados de clase son elementos que me permiten a mí generar ¿qué? Valoración. Ahorita vamos a entender, ya comprende la diferencia entre evaluar y valorar. O sea, si usted docente está haciendo un buen proceso, no se preocupe tanto por la nota. La nota realmente es lo de menos. Lo más importante es lo que el estudiante aprende y sabe hacer con lo que aprende. Esto, si usted hace ese registro, usted al final del periodo, haciendo una lectura de esto, usted saca sus valoraciones. Se le muestro por acá. Vamos acá. Plan de aula, que es lo que, o sea, el cómo hago para alcanzar lo que me plantea el plan de área. Y ahorita van a aparecer lo que es la planilla de valoración. Vamos a tenerlo en cuenta. Todo con esta estructura. La planilla de valoración contempla unos desempeños. ¿De dónde salen? Del plan de área, ¿verdad? Y también del plan de aula, son los mismos. Esos desempeños los clasifico a través de los voy a medir a través de unos indicadores de desempeño. Ejemplo, los desempeños que yo evalúo en mis estudiantes son académicos, personales y sociales. Pero los indicadores de desempeño son los que me indican que el estudiante está alcanzando, ¿sí?, lo académico, lo personal y lo social. A través de esos indicadores es que yo genero ¿qué? La valoración del proceso, y con las valoraciones que yo tomo recorrer durante todo un proceso, al finalizar el periodo yo defino una valoración ¿qué? Pedagógica. Yo acá puedo tener 5, 6, 2, 3, la cantidad de valoraciones que me resultaron durante todo el proceso, pero en función de esas 5 yo debo dar ¿qué? Una. Pero lo importante es hacer seguimiento y tener claridad de todo el proceso. Cuando yo realizo valoraciones en la planilla de notas no es un matrimonio entre lo que yo registre, es decir, que la nota no se pueda cambiar.
¿Listo? O que pronto yo tenga 5, por si algún total de 8 valoraciones, tenga 3 bajos, tenga 3 altos y por 2 superiores, y al final yo decía sumar los bajos con los altos y los superiores. No es sumar. ¿Listo? Es definir pedagógicamente si el estudiante realmente sabe y sabe hacer, y en función de eso va a dar una valoración final. ¿Listo? Vamos a sacar lo que es plan de valoración. También te dice nota periodo. Dale que por acá dice notas periodo. Vamos a la pregunta. Pero la planilla de evaluación, pues sabemos que contempla lo que son la información de los estudiantes, las asistencias y las evaluaciones que yo realizo durante todo el proceso. ¿Qué es lo que tendremos en la parte de abajo? Eso es lo fundamental e importante. Cuando yo inicio una clase, o sea, su primera clase con un estudiante en cada uno de los periodos es fundamental que tenga conocimiento del plan de área y de la planilla de valoración. Cuando usted le dice, mire, yo te voy a evaluar esto y te lo voy a evaluar así, o sea, algo así como soldado advertido, como es que en guerra. Entonces yo anticipadamente voy a conocer mi docente que me va a evaluar. A veces sucede que cuando termina el periodo, el docente dice al estudiante, usted perdió. Y el estudiante le pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Usted cuántas notas sacó? ¿Usted qué me evaluó? ¿Listo? Si el estudiante conoce esto de antemano, ¿sí? Acá estoy planteando un total de 9 valoraciones. Estos indicadores de desempeño se clasifican en académicos, personales y sociales. ¿Listo? En este caso estoy evaluando 5 indicadores académicos, 2 personales y 2 sociales. Voy a hacer el solamente de uno de cada caso. En el académico, reconoce el concepto de idea y las técnicas o métodos utilizados para generar. En lo personal, voy a evaluar es ordenado, participa en las clases y muestra siempre una actitud de buena disposición hacia el trabajo desarrollado en la clase. Y en lo social, trabaja en equipo y respeta las opiniones, trabaja en equipo y respeta las opiniones de sus compañeros y docentes en función de la actividad desarrollada en la clase. En otras palabras, yo acá defino lo que le voy a evaluar al estudiante. Él lo conoce anticipadamente y él se prepara obviamente para esto. Si a mí me dicen, mire, en la clase siempre voy a evaluar su participación, su comportamiento, el ordenador de usted, la forma como usted convive con el otro, pues yo ya me dispongo obviamente para que tenga unos buenos resultados. Mire, estos desempeños que yo redacté como académicos, personales y sociales me deben apuntar al alcance de los desempeños que el plan de área, ¿sí?, establece como desempeño académico, desempeño personal y desempeño social. Acá están simplemente los indicadores que me permiten evidenciar el alcance de cada uno de estos desempeños. Vamos, por favor. Analicemos esto. Vamos a presentarlo con los colores. Tengo las negras que corresponden a las valoraciones académicas del estudiante, las azules a las valoraciones personales y las rojas a las valoraciones sociales. Usted como docente, para definir una valoración del periodo, debe hacer un análisis del proceso del estudiante a nivel académico, cuál fue, y toma una decisión, que es la valoración. En este caso la valoración 10 es la valoración que corresponde a los desempeños académicos. Analizó a nivel personal los desempeños que el estudiante tenía y tomó una decisión. Igualmente con lo social y tomó una decisión. Y finalmente, en función de las tres, tomó la decisión pedagógica. Dijo, este estudiante alcanzó el desempeño del periodo en alto, bajo, básico o superior. Esto hago un análisis y un seguimiento de todo el proceso. Como hacer esto. A través de este ejemplo les voy a explicar una articulación coherente de los instrumentos. Miren, hemos hablado de plan de área, hemos hablado de plan de aula y hemos hablado de planilla de valoración. Este, digamos que es el todo, ¿sí? Y aquí está la verdadera articulación e integración de los dos elementos. Cuando el docente va a planear o va a desarrollar, ¿sí?, estas competencias del
las actividades que voy a hacer en la clase. En este caso, los momentos que yo les hablaba ahorita, para el desarrollo de la clase, la ambientación y la motivación, la puesta en contexto, la construcción del conocimiento, volver al conocimiento, la aplicación y el desarrollo de actividades, la retroalimentación. ¿Sí? Acá la retroalimentación es donde el estudiante, pues a través de los estudios que hace, les muestra lo que ha alcanzado. Y acá viene algo bien interesante. Aquí es donde realmente aparece el plan especial de apoyo o las actividades de pronunciación, ¿cómo así? Como el docente hace seguimiento del desarrollo de esas actividades, y acá en la retroalimentación se da cuenta que hubo estudiantes que entendieron, comprendieron o no entendieron, yo defino con ellos planes especiales de qué? De apoyo. Es decir, debo definir una estrategia para mejorar esas dificultades de los estudiantes. Y con aquellos que van muy bien o que no entendieron, desarrollo actividades de profundización mientras nivelo a los que tienen dificultades. Al final de todo el proceso es que el docente valora, o sea, todo ese proceso acá requiere una evaluación continua de desempeño. ¿De cuál es desempeño? Nosotros definimos en la planilla de evaluación. ¿Cuál es? Yo voy a evaluar conocimiento, comprensión, aplicación, que tiene que ver con la parte académica. O en la parte personal puedo evaluar actitud, responsabilidad, puntualidad. Y en la parte social puedo evaluar trabajo de equipo o solidaridad. De acuerdo al proceso vivenciado por el estudiante y ese seguimiento que yo hice, es que defino cuál es su nota en cada uno de esos desempeños. Vamos a ver, por favor. Ahora miremos cómo se articulan esos tres elementos con el sistema de evaluación a la luz de que todos se mueven. No tengo que explicar. Bueno, primero recordemos esto. El decreto 1290 del 16 de abril del año 2008 fue un instrumento o una herramienta que generó el Ministerio de Educación a las administraciones educativas para que ellas tengan la autonomía, ¿sí?, de definir su sistema de evaluación. Pero también estableció unos criterios para generar unificación, especialmente cuando hay traslado o movilidad de estudiantes. ¿Cuáles criterios definió el Ministerio? A través de ese decreto, que todo estudiante sea evaluado integralmente en lo académico, en lo personal y lo social. Y que además, cuando emita usted como institución educativa un informe de ese estudiante, independiente de la escala evaluativa que usted tenga, haga una conversión a una escala nacional. Es decir, en algunas instituciones manejan números, ¿sí?, en otras manejan letras, pero la conversión le da esta escala: bajo, básico, alto, superior. ¿Cómo se articula ese sistema de evaluación con el plan de área, con el plan de aula y con la planilla de evaluación? Muy bien, en el plan de área aparecen ¿qué? Los estándares, los logros de competencia. Para alcanzar ese estándar, ese logro de competencia, yo defino unos desempeños, propuesta de sistema de evaluación. En mi plan de aula, yo desarrollo unas actividades pedagógicas que están en mi plan de área y evalúo continuamente los desempeños para definir a través de unos indicadores que me aparecen en mi planilla de valoración. Esta evaluación continua de estos desempeños me da las evaluaciones que son bajo, básico, alto y superior, que es lo que me plantea el sistema de evaluación del aprendizaje. Por favor. Cuando evaluamos, es fundamental diferenciar, ¿sí?, dos conceptos clave. Yo para qué evalúo, cómo evalúo, ¿listo? ¿Qué uso con la evaluación? Hay que tener claro esto. El objetivo de la evaluación no es generar una nota al estudiante, ¿sí? No es definir si el estudiante pierde o gana. El objetivo de la evaluación es mejorar, ¿listo? La evaluación me permite a mí hacer ajustes del proceso. Si yo tengo a través del plan de aula una metodología que de pronto no está funcionando, pues yo la debo cambiar, ¿listo? Porque los resultados cambian en la medida que cambie también la metodología que yo utilizo. Por favor, déjame lo explicar muy bien. Una cosa es evaluar y otra cosa muy diferente es valorar. Miren, la valoración es el resultado de la evaluación.
Pensemos en esto. Algunos de ustedes, ¿no les ha pasado que se encuentran por ahí un compañero, una compañera y le dicen, uy, cómo estás de bonita hoy, ese peinado como te queda, ese vestido tan hermoso que te queda? Ahí usted emitió un juicio, como estás de bonita hoy. Ese juicio es una evaluación o una valoración. Es una valoración. Resulta que cuando usted emite ese juicio, usted dijo, como estás de bonita hoy, usted ya le hizo un qué? Un seguimiento. Le hizo un seguimiento a esa persona que correspondía a la evaluación. Posiblemente otros días no la había visto tan bonita. ¿Listo? Pero entonces, al final del periodo, al final alcanzó el logro, que era estar bonita. Y ahí yo la valoro. ¿Listo? Y defino. Ese bonita, en este caso, lo convierto en, digamos así, muy bonita, que es superior. Bien bonita, que es alto, ¿sí? Medio bonita, que puede ser básico, o simplemente no es bonita. ¿Listo? Entonces, la evaluación es continua y es subjetiva, ¿sí? Depende o surge de los desempeños. ¿Cómo así que es subjetiva y depende de desempeño? Resulta que el profesor no habla ahora de lo importante que es tener en cuenta que esa persona que está aprendiendo es un ser humano. Y hay unos estados de ánimos todos los días diferentes del estudiante. El estudiante es un ser que también tiene familia, que también tiene una cantidad de problemas, y él va todos los días con esos problemas a la escuela. Y a veces los dejamos de lado. Y a veces un chico no dio resultado, y a veces vamos a valorar, simplemente definimos su valoración es vamos, porque usted hoy simplemente no generó lo que esperábamos. Pero se olvida de que hay una serie de factores externos que hacen de que él tenga ese comportamiento o esa actitud en ese momento. Por eso, al evaluar, yo no necesariamente tengo siempre que estar valorando. ¿Listo? La evaluación es un seguimiento, la valoración ya está al final de todo ese proceso. Entonces, la evaluación es continua, permanente, la valoración es que casual y diferente. El caso de la compañerita, me la encontré, como está de bonita hoy, pero yo la venía analizando todos los días, que no la vi tan bonita, pero hoy le digo como está de bonita, la valoro. Es 100% objetiva, esa objetividad es ahí, es el término. ¿Sí? Pues lo digo, bonita, medio bonita, te queda más o menos 100% objetiva. Es decir, acá yo determino si realmente sabe o no sabe, qué tanto sabe, soy objetivo con eso. Y la valoración surge del proceso, el seguimiento que yo le hice al estudiante en su desempeño. Ojo, una buena evaluación, una valoración coherente, a través de la cual yo no me engañe al estudiante, porque a veces sucede eso. Hay colegios de pronto hay chicos que casi no van a estudiar o tienen una cantidad más de descenso y terminan el periodo con una valoración más alta del chico que todos los días va al colegio. Y el estudiante dice, pero ese casi no viene y yo que todos los días me pierdo, o a mí siempre me quedan fácil y voy a ganar de superior. ¿Qué estoy evaluando? ¿Productos o procesos? En el caso del ejemplo, estaría evaluando el producto, porque el estudiante que pronto casi no va, pero cuando va, presenta sus tareas, presenta sus trabajos, pero el desempeño no está quedando. La evaluación es por desempeño, es decir, cómo aprende, cuándo aprende, cuál es su estilo de aprendizaje. Ser competente se define como saber hacer el contexto. Ser inteligente se define como el desarrollo de capacidades para resolver problemas que en la vida. Nosotros, ¿sí? A través de lo que evaluamos y valoramos y de lo que enseñamos, aportamos para que los estudiantes sean competentes y también sean inteligentes. Bueno, acá viene lo interesante y vamos a hacer un pequeño ejercicio con unas hojitas que le van a entregar si es que no se las han entregado. Vamos a trabajar con tríos en un momentito. Les van a entregar a ustedes 3 hojitas. Una hojita que representa plan de área, la otra representa plan de aula y la última representa la planilla de evaluación. ¿Cuál es la idea? Que en el trío decían cualquier área de conocimiento, matemáticas, sociales, biología, la que ustedes decían. Y van a intentar, ¿sí?, plantear o desarrollar el plan de área, el plan de aula y definir los criterios obligables de desempeño para la planilla de evaluación. Tanto el profesor Edgardo como